Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a Yo sí soy inmigrante TV. El día de hoy nos estará acompañando William Clavijo. Ya pronto lo vamos a conocer. Este programa de hoy está auspiciado por Say My Identity, organización internacional con la cual venimos trabajando, liderada por María Gabriela Sarmiento y todo un gran equipo de colaboradores que están en la defensa de los venezolanos fuera de nuestras fronteras. William Clavijo es venezolano, ya lo vamos a conocer, es investigador, pertenece al cuerpo diplomático o pertenece al cuerpo de colaboradores del cuerpo diplomático reconocidos y acreditados en Brasil. Esperamos conversar con él y vamos a conocer lo que tiene hecho como ser humano, como venezolano, y además un trabajo importantísimo que viene realizando. Y bien, con nosotros William, vamos a llamarlo en este momento, va a estar con nosotros. Hola Alex, ¿qué tal? Hola William, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, solo voy a acomodar un poco la cámara que está muy cerca. No te Ahora sí creo que preocupes, está mejor. adelante, adelante. Sí. ¿Qué tal Alex? Chévere, hermano, trabajando como siempre. Hermano, permíteme darte las gracias por estar acompañándonos el día de hoy, por regalarnos de tu tiempo para conversar, para conocerte, para hablar de ti, para hablar del trabajo que vienes realizando, importantísimo además para todos los venezolanos. Bien, William, vamos a Claro. comenzar como todo, ¿no? Primero que nada, agradeciéndole a todos los que nos están acompañando en este instante, además de los que seguirán disfrutando de esta entrevista, que estoy seguro que serán muchos. Y queremos saber de dónde es William, que creo que el que lo ha escuchado hablar ya detecta de dónde es, de qué parte de Venezuela es. Sí, Alex, bueno, soy de San Cristóbal, del estado Táchira, orgullosamente gocho, dirían en mi Así ciudad. es, claro que sí, por supuesto que sí. William, ¿cómo llegas a estar en Brasil? ¿Cómo te mueves mucho en el mundo? ¿Te moviste, estudiaste, de hecho, parte de estudiaste de alguna manera política internacional? Estás realizando investigaciones hoy en día en la Universidad de Río de Janeiro. ¿Cómo llega William a Brasil? ¿En qué momento? ¿Hace cuánto? Bueno Alex, la verdad que ya tengo 7 años, o sea, tengo más de 6 años aquí en Brasil. Vine en un primer momento vine a estudiar portugués después de que terminé la universidad. Ya era final del 2002 y un familiar aquí que me invitó a que viviera con ella y su familia y aprendiera portugués. Estando aquí me familiaricé sobre cómo funciona el sistema de educación superior y vi que era una oportunidad para hacer mi maestría. Siempre quise hacer maestría. Entonces aproveché la oportunidad, apliqué, volví a Venezuela, me aceptaron en la universidad, entonces bueno, hice todos los preparativos para venirme para acá. Y estando aquí, la crisis en el país se volvió insostenible, como para muchas personas, entonces gracias a eso, bueno, eso me llevó a aplicar para hacer el doctorado y lo que hice fue, pasé 6 años estudiando, todavía estoy estudiando porque ahora estoy haciendo un postdoctorado, pero básicamente esas fueron las razones que me trajeron a Brasil y que me mantienen aquí. Excelente. Un saludo enorme a los que nos acompañan. Un especial saludo a Seima Identity, que ya nos está acompañando. Gracias. William, llegas a Brasil y por razones de estudio, de superación. Sí, Hoy en día, para los que no te conocen, yo tuve el placer de conocer, que nos conocimos personalmente en el estado de Roraima, Brasil, Boavista específicamente, hace aproximadamente un año, si mal no recuerdo. sí. Hoy en día realizas actividades en el cuerpo diplomático acreditado en Brasil para representar a Venezuela. ¿Cómo llegas allí?
Sí, bueno, yo creo que es importante aclarar cuál es mi participación en la misión del gobierno interino aquí, ¿no? Yo no soy funcionario diplomático acreditado por el Itamaraty, ¿ok? Entonces, yo soy un colaborador y asesor de la embajada para Río de Janeiro, ¿no? Recordando que solamente existen dos personas acreditadas y debidamente reconocidas por las autoridades brasileñas, que es la señora María Teresa Velandre, nuestra embajadora, y el ministro consejero Tomás Silva, ¿ok? Las demás personas que colaboramos con la embajadora y con el ministro somos colaboradores voluntarios. Importa aclarar esa cuestión, dejarlo bien claro, porque a veces, eh, claro, producto de la frustración y de todo lo que nos ha tocado pasar, ¿no? La gente tiende a pensar de que no solo somos funcionarios públicos, sino que también estamos recibiendo una remuneración por lo que hacemos, ¿no? Entonces, yo no tengo, o sea, yo entiendo mucho la frustración de las personas, ¿no? Pero siempre es muy importante dejarles claro que nosotros somos voluntarios, no manejamos recursos. De hecho, esas fueron las razones, ¿no? Y el nivel de necesidad que hemos conocido aquí en Brasil, visitando las comunidades, interactuando con los demás venezolanos, fue lo que, por lo menos en lo personal, me llevó a fundar mi propia organización que se llama Venezuela Global. Entonces, bueno, el trabajo, me desvié un poco de la pregunta, pero bueno, el trabajo con la embajada, sí, bueno, colaboro con la embajada como asesor, apoyo de diversas formas con los documentos que la embajada emite, colaboro en esa parte eh, cuando es necesario, apoyando a la embajadora y al ministro, o sea, con la redacción de documentos, de comunicados, con la organización de actividades, ejerciendo también una cuestión de representación, aunque sea informal, aquí en Río de Janeiro. Participo en espacios de interlocución con algunos stakeholders de la política y de la sociedad civil brasileña, principalmente para exponer lo que está pasando en Venezuela, explicar la situación de los derechos humanos y concientizar a esos stakeholders sobre la situación, ¿no? Para que eso tiene dos cuestiones, Alex. La primera es que esa sensibilización es importante a la hora de influenciar la toma de decisiones en materia de políticas públicas, ¿no? Nosotros somos migrantes y la respuesta a la crisis migratoria, la respuesta a la crisis migratoria venezolana necesariamente requiere de políticas públicas adecuadas, ¿no? Y la segunda cuestión es sí, bueno, interactuar con los actores políticos principalmente, ¿no? Para discutir y mostrar lo que está pasando en Venezuela de una forma responsable, ¿no? De una forma seria. Yo estoy convencido de que ese trabajo es fundamental, es muy importante. Nosotros tenemos que contarle a Brasil, porque nosotros somos el testimonio vivo de lo que allí pasó, ¿no? De lo que en Venezuela está pasando. Entonces, por eso creo que cada migrante venezolano en Brasil y en otras partes de la región o del hemisferio tiene un papel importante, porque nuestra propia vivencia es el mejor testimonio, la mejor prueba de que en Venezuela pasaron cosas muy graves Y y que en algún sigue pasando momento, además. sí, exactamente, y que en algún momento tenemos que como seres humanos, merecemos el derecho a la justicia y la reparación, ¿no? Entonces, principalmente las personas que han sido víctimas directas de delitos de lesa humanidad, o, bueno, las víctimas del colapso económico y de la crisis humanitaria que vive Venezuela. Entonces, básicamente mi trabajo se resume a eso. Claro, es un trabajo voluntario, yo tengo que trabajar para sustentarme aquí en Brasil, entonces tengo que administrar mi tiempo muy bien para poder hacer todas esas cosas, ¿no? Y adicional a eso, bueno, desde el 2016, Alex, vengo haciendo trabajo social. Cuando llegué a Río, yo recuerdo, Alex, que nosotros aquí en el sudeste, yo estoy en Río de Janeiro, era una cosa un poco exótica, porque la verdad es que no había muchos venezolanos, solo habían Claro, me la imagino. mayoría de los venezolanos que estaban aquí, era un grupo muy pequeño, ellos vinieron para trabajar en la industria petrolera, ¿no? Recordando que Río es el centro, es el hub de las industrias de energía aquí en Brasil. Entonces éramos una cosa medio que desconocida, no sabían mucho de nosotros, ¿no? Y a partir del 2016 el flujo migratorio comenzó a aumentar y eso obviamente
comenzó a visibilizar lo que estaba pasando, ¿no? Entonces la gente comenzó a cuestionarse qué estaba haciendo, ¿no? Y desde aquel momento creamos una red informal de apoyo a los venezolanos, ¿no? ¿Qué es lo que hacíamos, Alex? Bueno, llegaba un venezolano en situación de mucha vulnerabilidad, nos organizábamos para tratar de ayudarlo a conseguir casa, para conseguirle mercado, ropa, alimento, inclusive posibilidades de empleo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, empezamos a trabajar con organizaciones de la sociedad civil, interactuar con diferentes actores sociales y del gobierno del Estado para tratar de dar respuesta, ¿no? Eso es lo que hemos venido haciendo durante los últimos años. En el 2017 participamos en la consulta popular aquí en Río y puedo decirlo con orgullo, también con humildad, que bueno, desde Río lanzamos la iniciativa de articularnos con las demás ciudades que estaban organizando la consulta aquí en Brasil, y eso nos permitió conocer gente increíble que estaba haciendo lo mismo que nosotros en cada una de las 7 ciudades donde se hizo la consulta ese año, ¿no? Así es. Entonces, a partir de ahí, ampliamos nuestra red de apoyo y eso nos ha permitido también canalizar situaciones o problemas de personas venezolanas que han llegado a otras ciudades, pero se han comunicado con nosotros a través de las cuentas de las redes sociales o por el boca a boca, el contacto. Y la verdad es que esa red funciona muy bien. Es una red de información, es una red de apoyo, es una red de ayuda a las personas. Es una red que nos ha permitido también interactuar con el poder público, con actores de la sociedad civil y ampliar nuestra capacidad de ayuda como voluntarios, ¿no? Y bueno, hoy, además de colaborar con la embajada y cumplir con mis responsabilidades laborales como investigador postdoctoral en la Universidad Federal de Río de Janeiro, también soy presidente de la Asociación Venezuela Global. Es una joven organización que estamos trabajando, estructurándonos para ganar músculo y poder ejecutar proyectos que permitan promover la integración de los migrantes y refugiados venezolanos a la sociedad brasileña, ¿no? Creo que esa es la aspiración y para eso, bueno, dime. Disculpa que te interrumpa. Yo quería quiero llevar la entrevista hablando de ti en lo personal y luego el trabajo que vienes haciendo. De hecho, ya entramos en tema. Tenemos gente que está asistiendo al live. Hay una persona hace el siguiente comentario. Perdón. ¿Qué consideras? ¿En Venezuela hay una dictadura o una democracia con debilidades? Te hago esta pregunta para conocer tu opinión como experto de las negociaciones Guaidó-Maduro. Te hago la pregunta yo, ¿eres experto en la negociación Guaidó-Maduro? Sí, bueno, mire, yo le puedo dar mi opinión personal, ¿no? O sea, como profesional. Eso no es la posición del gobierno interino ni nada de eso, ¿no? Sí, evidentemente, y creo que obviamente el gobierno interino hay un consenso de que el régimen de Nicolás Maduro es un régimen autoritario, una dictadura, ¿ok? Hace mucho tiempo que rompió con las instituciones democráticas, ¿no? Es decir, Venezuela tiene 2 décadas viviendo más de 2 décadas en un proceso de deterioro de la institucionalidad democrática, y desde los gobiernos de Hugo Chávez se avanzó en un proceso de debilitamiento de esas instituciones, ¿no? Entonces, en el 2010 en el 2006 se hablaba de un autoritarismo competitivo, ¿no? Aquel régimen que fragiliza y restringe los derechos fundamentales, principalmente los derechos civiles y políticos de la población, pero se legitima a través de procesos electorales, ¿no? Chávez fue experto en balancear esas cuestiones y que además tenía un contexto muy favorable, entonces no tenía que recurrir a mecanismos de dominación muy violentos, ¿no? Pero sí se dedicó o muy violentos en aquel momento. O muy violentos en aquel momento. Sí, bueno, estaban los colectivos, ¿no? Sí había intimidación. De hecho, con Hugo Chávez ocurren los primeros casos de persecución por razones políticas, ¿no? Teniendo este caso de la jueza María Lourdes Afiuni. Pero ya con Maduro, Chávez termina Chávez muere, ¿no? Chávez muere y ya se hablaba de que vivíamos en un régimen autoritario sin adjetivos, ¿no? Simplemente autoritario que iba deconstruyendo la institucionalidad democrática, ¿no? Y con Maduro podemos hablar de un proceso de autocratización, ¿no? Porque Maduro acelera ese proceso de destrucción de la institucionalidad democrática, que tiene su expresión más
más patente a partir de 2015, ¿no? Cuando la oposición gana las elecciones parlamentarias y ellos dicen, no, nosotros no vamos a permitir, o sea, no nos vamos a dejar controlar por el legislativo. Entonces, a partir de ahí deciden romper definitivamente con las instituciones democráticas y porque eso hace parte de la lógica revolucionaria del régimen, ¿no? O sea, ellos vinieron a hacer una revolución y siempre lo dijeron, ¿no? Que venían para no entregar el poder, ¿no? Entonces, sí, claro, respondiendo a la pregunta, sí, yo sí pienso que el régimen de Nicolás Maduro es un régimen dictatorial, autoritario, inclusive experimentó signos de autocratización, ¿no? Desde que él llegó al poder hasta el momento actual, es decir, concentración del poder, depuración inclusive de aquellos sectores del chavismo que osaron desafiarlo, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, del general Rodríguez Torres, que fue ministro, fue jefe de inteligencia de Hugo Chávez y está preso en el SEBIN, ¿no? Tenemos el caso de Rafael Ramírez, que no puede volver a Venezuela. Y son casos de personas de confianza de Hugo Chávez que no hicieron parte del círculo de confianza de Maduro, ¿no? Quedaron por fuera porque de alguna forma no fueron identificados como miembros de la élite dominante, ¿no? Claro. Porque intentaron amenazarle de alguna manera. Entonces sí, yo pienso que sí. Ahora, hablando sobre las negociaciones, aquí se te hago una pregunta para conocer tu opinión como experto de las negociaciones. Bueno, es muy difícil hablar. No. Por favor, Alex. Adelante. No, yo pienso, y es una opinión personal, es muy difícil. O sea, yo soy tan escéptico como la mayoría de los venezolanos con respecto a estas negociaciones. Y soy escéptico, ¿por qué? Soy escéptico porque Nicolás Maduro ya mostró, primero, que no le importó provocar el sufrimiento que ha provocado, ¿no? Con la crisis que se desató desde el final de 2013. Sencillamente no les importó. Ellos dijeron, nos quedamos en el poder y punto, ¿no? Y la segunda cosa es porque, a pesar de toda la presión internacional que tuvo su tope durante el gobierno de Donald Trump, que se impusieron sanciones económicas, comerciales y financieras contra PDVSA, ¿no? Para estrangular al régimen y además de las sanciones individuales, buscando que hubiera un quiebre en la élite dominante, la verdad es que Maduro consiguió sobrevivir y sobreponerse a las sanciones, ¿no? En parte por el sistema de dominación y control social que habían construido durante todos los años de chavismo, ¿no? A nivel interno, y en parte por la colaboración de aliados internacionales que le permitieron evadir sanciones, le facilitaron recursos que fueron necesarios para poder sortear las sanciones o mitigar sus impactos. Entonces, de esa forma, Maduro consiguió mantenerse en el poder. Entonces, yo veo muy difícil, la verdad es que yo soy muy escéptico sobre la posibilidad de que en este momento Maduro vaya a hacer concesiones sustantivas que nos permitan transitar hacia una redemocratización. Ahora, yo lo que no puedo dejar de decir es que no podemos, que tenemos que desistir de la política, ¿no? Porque en este contexto donde el chavismo abandonó la política y optó por la represión, por el uso de la fuerza, por el desconocimiento de las instituciones democráticas, nos queda a nosotros, como venezolanos, buscar una forma, ¿no? Entonces, me parece muy difícil, ya en este momento donde la idea de la intervención internacional o de acciones de actores extrarregionales contra el régimen está prácticamente descartada, no me parece correcto descartar la idea de la negociación y de la política, porque nos corresponde a nosotros buscar opciones. Entonces, a pesar de que soy escéptico sobre el hecho de que Maduro vaya a hacer concesiones sustantivas, creo que no hay que dejar de tocar el espacio, porque no tenemos otras opciones. Esa es la realidad. Tenemos el apoyo del pueblo porque sabemos que la población rechaza al régimen. No quiere decir que la mayoría hoy apoye al presidente Guaidó. Para mí él es el presidente por una cuestión institucional. Más allá de que me parezca el mejor o el peor, que yo pienso que es un buen político, pero bueno, infelizmente no consiguió el objetivo, no hemos conseguido el objetivo. Sin embargo, creo que se ha hecho un trabajo impresionante, se trabaja todos los días. Y yo pienso que el reconocimiento del presidente Guaidó en la posición que él ostenta tiene que ir más allá de la idea de la simpatía con la persona. Él ostenta una figura
que es el último resquicio de institucionalidad que hay en el país, y por eso yo lo apoyo y lo respaldo. Ahora bien, permitiéndome y tomando en cuenta lo que tú acabas de decir, particularmente pienso que justamente como tú le decías, o sea, no escatimar esfuerzo no detenerse intentando todos los medios. Sin embargo, y ya una opinión personalísima, el gobierno de Maduro yo creo que no, desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista, porque no soy político, pero sí soy venezolano, considero que se ha permitido agotar de los terceros las líneas, ¿no? Las oportunidades. De hecho, soy de lo que pienso y pudiera sonar hasta radical, que con personas como Maduro y su comitiva no se negocia, yo no negociaría, porque es como pedirle a un asesino, entregarle una pistola a un asesino y decirle, bueno, vamos a ver, ojalá que no me mate, o sea, para mí es eso, es personalísima mi opinión, ¿no? Respetando lo que opina el resto, por supuesto. Sí. No, bueno, Alex, yo respeto esa posición. La verdad es que, como le dije, yo soy muy escéptico sobre la posibilidad de que Maduro vaya a hacer concesiones sustantivas, ¿no? El mejor ejemplo es, bueno, aceptaron una mayor proporción de representantes de la oposición en el CNE, en la conformación del CNE, sin comprometer el control que ellos ejercen sobre ese poder, ¿ok? Y por eso el gobierno interino rechazó la designación, porque además de eso fue una designación hecha por una asamblea que no reconocemos, ¿no? Porque es ilegítima. Que no se reconoce, sí. Y simultáneamente, ¿no? Donde dan ese supuesto gesto de apertura, acaban de embargar el diario El Nacional, ¿no? Entonces eso es una muestra del régimen con el que estamos interactuando. Es muy complicado, pero sin embargo yo insisto en esa cuestión, Alex. Nosotros tenemos que ser pragmáticos, y es una visión muy personal. Tenemos que ser muy pragmáticos a la hora de negociar y de buscar opciones para tratar de solucionar y buscar una salida pacífica que nos conduzca a un país democrático nuevamente, ¿no? Entonces, yo creo que la apuesta por la política no puede estar totalmente descartada, o sea, no puede estar totalmente descartada, además, a pesar de que estemos convencidos de que estamos en lo correcto, porque es que yo no le puedo decir a usted como ciudadano que usted está equivocado por tener sus reservas sobre un nuevo proceso de negociación. Ahora, yo lo que sí le puedo decir a usted es, si no tenemos esa opción, ¿qué otra opción hay? ¿No? O sea, que si no quiere esa opción, ¿qué otra opción tenemos? Entonces, frente a la falta de opciones, la política, es decir, seguir apostándole a la política, al diálogo y a la política como forma de intentar abrir ventanas de oportunidad, yo pienso que no se pueden descartar por completo, ¿no? Esa es mi posición, ¿no? Una posición personalísima, ¿no? No por eso le estoy diciendo a usted que está equivocado o no. No, para nada, yo lo entiendo. Ahora bien, saltando un poquito, ¿no? Para obviar la política por un instante, ya volvemos a entrar en política. Tenemos un movimiento venezolano en el mundo que ni siquiera, no es solo en Brasil, no es solo en Venezuela, no, un movimiento de venezolanos a nivel mundial. Y más allá de que sea un movimiento de venezolanos por el simple hecho de ser un movimiento venezolano, sino sobre todo un trabajo que se viene haciendo cualquier cantidad de personas. He tenido la oportunidad de conocer movimientos como lo acabo de decir, Sema Identity, tenemos Proyecto Amazonas, en el caso de Brasil, la comunidad venezolana organizada, tenemos gente en Utah, conozco gente en Utah organizada para luchar y trabajar en base a los venezolanos, no solo el venezolano que se encuentra fuera de Venezuela, sino también el venezolano que se encuentra en Venezuela. En el caso de la organización que presides, y tomando en cuenta todo esto de los venezolanos organizados a nivel mundial, ¿cómo trabajas, cómo te proyectas, cuál es el fin, cómo te mueves? Mire, Alex, la verdad es que nuestra aspiración es poder generar músculo, ¿no? Cuando yo digo músculo es que tener capacidades para poder atender a la gente, ¿no? O sea, nosotros ya estamos en una etapa muy inicial, inclusive estamos capacitándonos en materia de gestión de proyectos sociales, reuniéndonos con la gente que siempre ha trabajado aquí en Río para apoyar a los demás venezolanos y tratando de aglutinar el talento. Porque la idea de crear esta organización no solo fue, o sea, no fue para proyectarme personalmente, la verdad es que la idea era de crear una organización, un paraguas, ¿no? Un paraguas para que las personas
para que el talento pudiera materializar sus proyectos. Es que hay mucho talento en venezolano aquí en Brasil que tiene mucho potencial, ¿no? O sea, hablo de emprendedores, hablo de profesionales, hablo de personas que tienen ideas geniales. Entonces, la idea de la organización es esa, es crear condiciones para aglutinar el talento, materializar proyectos que le cambien la vida a la gente, ¿no? Que le cambien la vida a los venezolanos. Tanto usted como yo, usted está en Boavista, tiene más acceso, digamos, tiene más acceso a ver el drama, ¿no? Del flujo migratorio porque llegan por ahí. Sabemos el nivel de necesidad, ¿no? Entonces, también la aspiración es organizarnos lo suficiente para responder adecuadamente a ese nivel de necesidad, ¿no? No es, o sea, nosotros entendemos que la acción social que veníamos haciendo es buenísima, porque sí, pudimos ayudar a muchas personas, pero principalmente en este contexto de pandemia es muy difícil, ¿no? O sea, el año pasado nos mostró cómo el nivel de necesidad de muchas personas nos pasaba por encima de nuestra capacidad de responder, ¿no? Entonces, esa es nuestra aspiración. Nosotros queremos ser los mejores, o sea, los mejores en este campo, ¿no? De la asistencia social, de la integración, de la ejecución de proyectos para traer soluciones a la gente, ¿no? Soluciones durables también, ¿no? Que conseguir que realmente las personas puedan integrarse a la sociedad y tener vidas dignas. Esa es nuestra aspiración como Como organización. organización. Excelente. Por aquí hacen una pregunta y tiene que ver mucho con tu trabajo como colaborador. Dexter Urdaneta pregunta, buenas noches, ¿por qué como embajada reconocida acá en Brasil están tan limitadas las diligencias que podemos hacer los venezolanos en ese ente? ¿Por qué aún debemos depender de documentos emitidos por Maduro? Bueno, la verdad es que el cese de la usurpación no ha ocurrido, ¿no, Alex? La embajada, la embajadora y el ministro aquí en Brasil han hecho un esfuerzo enorme y creo que ha sido un trabajo que se ha destacado cuando se compara con otras misiones del gobierno interino. No quiero hacer esta comparación formal, no pienso que seamos mejores o peores, ¿no? Pero sí pienso que aquí se ha hecho un trabajo importante y un trabajo que se ha hecho por las uñas, Alex. Eh, Infelizmente no tenemos acceso a la base de datos del SAIME para emitir pasaportes o ese tipo de documentos. Tampoco tenemos acceso a las notarías para poder emitir partidas de nacimiento, ¿no? Los consulados hacían ese tipo de documentos, ¿no? Ya el tema de la cédula de identidad, que es un documento que nunca se emitió en ningún consulado, es un documento que solo se consigue en Venezuela, ¿no? Ahora, en lo que la embajada ha podido hacer, yo creo que se ha hecho un trabajo muy importante, ¿no? O sea, la página web hoy en día es una realidad donde todos los venezolanos pueden hacer su registro consular, eh, donde los venezolanos pueden procesar de forma automatizada algunos documentos que realmente les sirven para poder facilitar su proceso de integración a la sociedad brasileña, ¿no? Sobre todo en términos de integración económica, ¿no? Como es el caso de la certificación de la licencia de conducir. Sin embargo, bueno, tenemos esa limitación de que infelizmente el SAIME continúa bajo el control del régimen. Eso nos impide que podamos prestar más servicios consulares a la ciudadanía, ¿no? Entendemos que sí es una ciudadanía que tiene muchas necesidades. Sin embargo, con los recursos que tenemos hemos intentado responder de la mejor manera y me consta, hoy la embajadora y el ministro están en Campo Grande, Alex, están en Campo Grande reuniéndose con actores políticos y sociales para entender lo que está pasando con el flujo migratorio que está llegando desde Perú, porque es que ahora, debido a la pandemia, no solamente están llegando venezolanos por Roraima, están llegando desde Bolivia, desde Perú. Entonces, bueno, aquí en Brasil tenemos una embajadora que, con todas las limitaciones, que hoy está en Campo Grande, tratando de buscar respuestas, ¿no? De atender a la gente, de emitir documentos, por ejemplo, la carta de soltería, que solamente se puede emitir presencialmente. Entonces, bueno, sí, o sea, infelizmente no tenemos la capacidad de responder suministrando todos los documentos que las personas necesitan. Hacemos lo que podemos con los recursos con los que contamos. Y yo realmente me siento muy orgulloso del trabajo que ha hecho la embajadora y el ministro porque como le digo, o sea, se ha hecho todo lo que se ha podido con la base de recursos que se tiene, ¿no? Y por detrás de ellos no solamente, o sea, hay mucha gente
que hace realidad la posibilidad de conseguir asistencia, de conseguir donaciones, de conseguir ayudas, o sea, de facilitar, de hacer el trámite de los documentos, y todos voluntarios. O sea, está, por ejemplo, Gaby, que es la jefe de prensa, que acompaña a la embajadora a todos los lugares que puede, y ella no solamente es jefe de prensa, redacta documentos, ayuda con el procesamiento de trámites, ayuda a a llevarle el tema de las relaciones públicas a la embajada. Está la señora Paula, que también apoya a la embajadora con el tema de los documentos allá desde Brasilia. Está Blanca Montilla, que hace un trabajo excelentísimo, apoyando también, haciendo asistencia social. Acaba de montar su propia organización y trabaja arduamente para conseguir respuestas, consiguiendo oportunidades de empleo para la gente, también haciendo trámites, los trámites que ofrece la embajada, formulando proyectos para no solamente para capacitar personas, no solamente conseguir empleos. Entonces, bueno, este es el trabajo que se está haciendo, y la verdad es que yo me siento muy contento por los resultados que se han obtenido, porque en un país como Brasil, con las dimensiones continentales que tiene, y considerando la base de recursos y las necesidades ilimitadas de nuestra gente, pues hemos conseguido, se ha conseguido, ¿no?, darle respuesta a muchísimas personas. Qué bueno. Ahora, en el mismo orden de idea, bueno, primero permíteme informarte que yo me acabo de mudar hacia el sur de Brasil, estoy en Santa Catarina, no te había dicho, con respecto a que estaba en Boavista, pero sí, obviamente pude vivir esa situación por el gran flujo migratorio de venezolanos en la ciudad de Boavista. Pero manteniendo el mismo orden de ideas, particularmente te quería preguntar, en cuanto a la misión, trabajar bajo un mismo criterio respecto a todo Brasil, en la relación Embajada Brasil, gobierno brasilero, te lo pregunto porque en cuanto a la documentación, te lo voy a preguntar, te voy a decir el por qué. Hay una situación que se está presentando, que el site de la Policía Federal lo están abriendo una vez al mes y lo están abriendo 5 minutos. Entonces, todas aquellas personas, te debes imaginar el volumen de venezolanos que necesitan hacer su proceso, ya sea para renovación o para adquisición de la residencia, lo que pudieran hacer en 5 minutos. Estamos hablando de algo imposible. De hecho, tan imposible es que gracias a Dios, de alguna manera, pude obtener cierta información ahorita el día 15, si la memoria no me falla, el día 15, de alguien que está en la Policía Federal, donde me dijo que lograron hacer el registro 3 personas. Entonces, estamos hablando, en el caso de Santa Catarina, entonces, estamos hablando de 3 personas en un universo de una gran cantidad de venezolanos que particularmente en este estado se encuentran. ¿Cómo maneja la embajada, si tienes esa información, con respecto a ese funcionamiento, al dispositivo para agendar, para adquirir? ¿Cómo lo están manejando? Ojo, ya va, Sí, disculpa que te interrumpa, disculpa que te interrumpa. Te lo pregunto porque en el caso de Boavista también me di cuenta que la cosa era más agilizada. No sé si es una cuestión del manejo de la información o es una cuestión de capacidades. No lo sé. Entonces, te hago la pregunta a ver qué conocimiento tienes. Pero usted se refiere a los trámites de la Policía Federal, ¿cierto? Sí, los trámites de los venezolanos en cuanto a la Policía Federal. Sí, bueno, Alex, la respuesta es la siguiente. Nosotros no tenemos injerencia sobre el funcionamiento de la Policía Federal, ¿no? Y aquí voy a hablar por mí, no voy a hablar como la embajada, porque es que la verdad que primero no me siento autorizado para emitir ese tipo de comentarios, pero yo sí le puedo hablar como ciudadano y como un conocedor de las relaciones internacionales, es decir, desde el conocimiento que tengo de las relaciones internacionales y del derecho internacional. O sea, no nos corresponde a nosotros decirle cómo funcionara un organismo público, ¿no? La embajada tiene unas limitaciones en ese sentido porque ejerce la representación diplomática, no la embajada no puede mantener conversaciones fluidas con las autoridades y en un caso extraordinario como es el de los venezolanos en Brasil y en otras partes del mundo, dialogar con el poder público local para tratar de conseguir soluciones, ¿no? Ahora, yo le voy a hablar como representante de una organización que trabaja en el tema de asistencia a migrantes y refugiados con la cuestión de la regularización, ¿no? La Policía Federal sí, evidentemente abre citas diariamente, abre citas que, por ejemplo, hoy se están consiguiendo agendar solamente para julio. Esa es la realidad, ¿no? Ahora, y por lo menos la realidad de aquí de Río,
no es que solamente se consiguen 3 citas, ¿no? Ahora, el problema es que si de repente los cupos para agendar se abren en la tarde o se pueden abrir por la mañana o se abren en el día, entonces sí hay dificultad para conseguir eso, ¿no? Ahora, no creo que sea el caso, usted me está hablando del caso de Santa Catarina, ¿no? Santa Catarina. Creo que tal vez no sea igual en todos los casos, no sea igual en todos los estados. De hecho, aquí la Policía Federal, ayer estuve allí y estaban atendiendo normalmente, ¿no? Había un montón de gente. Y le digo, ¿no? Yo tengo viviendo aquí desde el 2014 y el tratamiento que recibimos como usuarios de la Policía Federal es totalmente diferente al que yo recibía en el 2014. Y es totalmente diferente para bien, Alex. No lo estoy diciendo por alabar a esta institución, pero es que la verdad es que yo he sentido que ha mejorado muchísimo, muchísimo, Alex, muchísimo. La simplificación del proceso de tramitación de las residencias o tanto temporal como permanente, o inclusive los pedidos de refugio. O sea, el proceso se ha simplificado muchísimo. Y inclusive los documentos, ¿no? La documentación que se pide. Ahora, decir que es perfecto, no es perfecto, ¿vale? Inclusive la semana pasada participábamos en un foro por la Coalición por Venezuela, que tenemos la alegría de hacer parte, y hablando un poco sobre eso, ¿no? Que Brasil reconoce la condición de refugiado para migrantes, es decir, una interpretación más amplia, apegada a la Declaración de Cartagena, que Brasil reconoce muchísimos derechos, pero que todavía hace falta hacer un trabajo importante para que todos los niveles del poder público operen con el mismo nivel de conciencia sobre los derechos de los migrantes, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo que no necesariamente no tiene que ver con migración, el ejemplo de la cuenta bancaria. Usted de repente lee en internet que sí, los migrantes tienen toda igualdad de derechos, ¿no? Está la ley de migración, ¿no? Pero de repente usted tiene todos sus papeles en regla y se quiere ir al Banco de Brasil, en la localidad, en el interior del estado de Río de Janeiro, y no le abren la cuenta porque el funcionario no tiene un desconocimiento sobre las normas en materia de migración, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay todo un desafío, ¿no, Alex? Ahí realmente hay todo un desafío de que haya política pública, ¿no? Para los migrantes, ¿no? Y que eso baje que eso llegue a los más de 5.000 municipios brasileños, ¿no? Porque no todos los municipios han respondido igual a la crisis migratoria, no todos los municipios han dado las mismas facilidades para los migrantes. Entonces sí, hay todo un trabajo por hacer. Y también hay otra cuestión, Alex, que a veces se nos olvida, ¿no? Que estamos en un país que no es perfecto tampoco, ¿no? A pesar de que nos ha abierto las puertas de una forma súper solidaria, es un país que tiene muchos problemas también, ¿no? Entonces, a veces tenemos una aspiración de que nuestros derechos sean garantizados como debería ser, ¿no? Como efectivamente debería ser, pero que es un país que todavía tiene serios problemas de pobreza, tiene serios problemas de desigualdad, en este momento tiene altos niveles de desempleo, la economía no está creciendo, entonces eso limita la posibilidad de que los venezolanos nos integremos efectivamente a la sociedad brasileña. No quiere decir que tenemos que ser conformistas, no se trata de eso, tenemos que luchar por los derechos que nos garantiza la ley, ¿no? Pero tenemos que estar conscientes de que la situación del país hoy no es la mejor y bueno, tener un poco de paciencia también, sin dejar de luchar por conseguir soluciones y oportunidades para nuestra gente. Ahora bien, por aquí lanzan una pregunta y dice lo siguiente: ¿por qué todos los estados brasileños no trabajan al unísono en cuanto a los trámites migratorios? Hay estados donde no están renovando documentos y hay otros donde cobran tasas que muchos no están en la capacidad de pagar. ¿Tienes información a ese respecto? No, Alex, yo creo que la persona que escribió con respecto a las tasas hay que tener mucho cuidado, porque a menos de que haya un perito a quien esa persona le esté pagando para que le haga el trámite, solicitar la cita, hacer el trámite, es el proceso de hacer el trámite, de rellenar el formulario y solicitar la cita para ir a la Policía Federal es un proceso gratuito. La policía no cobra absolutamente nada por eso, ¿okay? Lo que se cobran son las tasas para la emisión del Registro Nacional el RNM, ¿no? El Registro Nacional Migratorio, y las tasas para el trámite en sí mismo, ¿no? Sin embargo,
existe la declaración de hiposuficiencia, ¿no? Que es para personas que no cuentan con los recursos económicos para cubrir esos costos, ¿no? Porque la verdad es que son costos elevados. Si no me equivoco, estamos hablando de 200 reales para la 150 y 200 reales, es algo así, ¿no? Son dos boletos que hay que imprimir y pagar, ¿no? Y hay muchas personas que realmente no pueden hacerlo, ¿no? Pero entonces la recomendación en ese caso es tal vez dirigirse a una organización que trabaje con el tema de la regularización para que reciban las orientaciones necesarias para que no tengan que pagar, ¿no? Para que no tengan que pagar esos trámites y que para que tampoco tengan que pagar con la emisión de la declaración de antecedentes penales, porque también hay la opción de ir al cartorio y comprobar que no se cuenta con los recursos económicos suficientes para solicitar la declaración de antecedentes penales, ¿no? Es decir, las personas que no tienen las condiciones para cubrir esos costos igualmente pueden acceder al derecho a la identidad y a la regularización, ¿no? Solo necesitan tener la orientación adecuada para poder hacerlo. William, uno se mueve mucho en las redes sociales y hay gente que ya te envían, por el tipo de trabajo que se hace, te envían mensajes, te envían ciertas informaciones. A mis manos han llegado informaciones como, por ejemplo, en el caso de la planilla de hiposuficiencia, que cuando la solicitan o cuando la llenan y van a hacer el proceso, por ejemplo, de renovación del RNM, el funcionario del momento, no todo, por supuesto, pero ya no es una vez, me lo han hecho llegar ese tipo de información muchas veces, lo que le alega es que, o sea, si no tienes para mantenerte en el país, si no tienes lo suficiente para mantenerte en el país, ¿para qué vas a renovar? En esos casos, ¿qué sugieres? ¿Hacer una queja formal ante un organismo, por ejemplo, como la Defensoría, o en la misma institución? No, el derecho a renovar, yo creo que ahí no está muy clara esa información, ¿no, Alex? El derecho a renovar la residencia temporal no se lo pueden negar, ¿no? No se lo pueden negar a pesar de no tener medios de subsistencia comprobados, ¿no? En el caso, ahora, una cosa que estamos viendo mucho es que ya hay venezolanos con residencia temporal que se está venciendo este año o en los próximos meses, ¿no? Y que quieren solicitar la residencia permanente. Claro, es lo lógico, ¿no? Poder acceder a la permanencia porque eso facilita el proceso para inclusive naturalizarse, ¿no? En esos casos sí, efectivamente, entre los requisitos para solicitar la permanencia, se pide la declaración de medios de subsistencia, ¿no? Entonces, hay muchos casos donde los oficiales de la Policía Federal realmente le han dicho a las personas que no le pueden dar la permanencia, pero que sí pueden renovar la residencia temporal, ¿no? Porque infelizmente es un requisito que está en la portería. Entonces, sí, o sea, la verdad es que sí, eso sí está pasando. Ahora, una persona a quien le estén negando el derecho a renovar la residencia temporal, tiene que dirigirse a las autoridades y colocar la queja, porque yo no conozco ningún caso que esté pasando ahora. Seguramente llegó con los documentos para solicitar la permanencia y le dijeron, no le podemos dar la permanencia y tal vez estos documentos, le falte uno u otro documento para la temporal, puede ser. Entonces, en ese caso, porque puede ser detalles tontos, por ejemplo, una fotografía. Entonces, claro, ahí tal vez sí se pueda crear ese tipo de situaciones, Alex. Ok, gracias por la aclaratoria. Excelente. William, a los venezolanos, hay una situación que se ha presentado con la comunidad venezolana en el caso de Brasil, capítulo Brasil, que es el acceso a este país en estos momentos que la frontera se encuentra cerrada. Hay un gran flujo de venezolanos entrando por Paraguay, ¿okay? De forma legal, ojo, donde les sella su entrada y todo ese proceso, pero de hecho lo han hecho públicamente en las redes sociales, que cuando llegan a estas instituciones, en este caso la Policía Federal, para hacer la regularización, dicen que no les reconocen esa entrada. ¿Tienes alguna información a ese respecto? O sea, que te conste, que te la hayan hecho saber, que te la hayan hecho llegar. No, la verdad es que no tengo información precisa. Sí sé que eso está pasando, tenemos contactos con miembros de nuestra red de apoyo en Foz de Iguazú, en Curitiba, en Joinville, ¿no? Que ya creo que es Santa Catarina, ¿no? Pero la verdad es que no
no he conocido casos concretos, ¿no? En específico. También estamos muy apartados de la frontera, entonces, eh, o sea, en mi caso personal, pues no conozco casos específicos, ¿no? Ahora, sé que ya hay autoridades, ya hay, ya hubo declaraciones del poder Judicial en estados, si no me equivoco, en Río Grande do Sul, ¿no? Río Grande del Sur, que se le pidió, el Poder Judicial le pidió a la Policía Federal que regularizara a personas que habían entrado ilegalmente, ¿no? Porque entraron durante el cierre de la frontera, ¿no? Entonces es un paso calificado como ilegal. Entonces, que pidió regularizar a esas personas. No, eso no se ha extendido a otras partes de Brasil. Esperamos que eso pase porque sabemos que realmente hay muchas personas que han entrado y sin regularizarse es muy difícil que esas personas puedan integrarse a la sociedad adecuadamente, ¿no? Inclusive, el hecho de estar irregular aumenta la probabilidad de que las personas sean víctimas de violaciones de sus derechos, ¿no? El tema de explotación laboral que ha pasado mucho aquí en Brasil recientemente salió en las noticias, ¿no? Que Sí. grandes empresas del país estaban siendo acusadas de explotación laboral, ¿no? Contra inmigrantes venezolanos. Entonces, claro, si la regularización dificulta mucho más el derecho de las personas la garantía del ejercicio de los derechos de las personas, ¿no? Entonces, como Exactamente, así organizaciones de es. la sociedad civil, hemos tratado de enviar documentaciones a las autoridades, como organizaciones de la sociedad civil, ¿ok? Para solicitando, ¿no? Que esos casos tengan la atención adecuada, reciban la atención adecuada, porque son casos que realmente preocupan, ¿no? Y en este contexto de pandemia, donde las medidas de contención de la propagación del virus afectaron fuertemente la actividad económica, imagínese usted que una persona no pueda acceder a la regularización, ¿no? Es muy complicado, es muy difícil para esas familias, ¿no? Y Es sabemos que complejo. tanto en todas partes de Brasil hay personas que entraron luego del cierre de la frontera, es decir, luego de la decisión del 16 de marzo y que la están pasando muy mal por esa situación, por el hecho de no poder regularizar. Ciertamente. Bueno, como siempre, el tiempo es un tesoro, el tiempo nos acobija, el tiempo se nos va. William, ¿cómo pueden contactarte o cómo pueden contactar la organización que lideras? Es una de las preguntas que tengo acá. Sí, bueno, nosotros ya tenemos una página web que todavía estamos terminando de construirla, pero ya tiene alguna información importante. Es venezuelaglobal.org. También tenemos nuestras cuentas en las redes sociales, Venezuela Global. La verdad es que es @veneglobalbr, tanto en Instagram cuanto en Twitter y Facebook. Y a partir de allí, a través de esas cuentas, se pueden comunicar con nosotros. Somos una organización joven, pero que, bueno, tiene toda la voluntad de crecer para poder responder adecuadamente al desafío, ¿no? Que significa la crisis migratoria venezolana, principalmente aquí en Río, pero también con la visión de apoyar a otros en otras partes, ¿no? Y también hacemos parte de la red de venezolanos en Brasil, ¿no? Una plataforma de organizaciones y personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos y también la promoción de la integración de los migrantes y refugiados venezolanos a la sociedad brasileña. Entonces, estamos a disposición en la medida de nuestras posibilidades para ayudar en todo lo que se pueda a las personas que lo necesiten. Amén. William, por aquí nos dicen que quieren segunda parte. Me acaban de mandar ese mensaje aquí en público. Quieren una segunda parte. Bueno, quedo abierto a invitaciones, Alex. Excelente, excelente, lo Cuando tendré en usted me cuenta. diga, sí, Seguro que cuando usted me sí. diga, con mucho gusto. Gracias, William. Les informo que sí va a haber una segunda parte. Se lo garantizo y se lo prometo y le agradezco a William. William, recomendaciones para los venezolanos, no solo los que están en Venezuela y que pretenden salir, sino los que acaban de tomar esa decisión que representa una gran responsabilidad de vida y que no se puede tomar deportivamente. ¿Qué les recomienda o qué les sugieres para al momento de estar fuera de nuestras fronteras? Muchísimas recomendaciones, ¿no? Yo les diría que si tienen sus documentos, sus títulos, tráiganse sus títulos.
Si vienen a Brasil, mucha atención con el portugués, muy importante aprender bien portugués. Eh, Mucha atención con las leyes. A veces pensamos bueno, no sé, entonces eso no me hace, no, tal vez no tengo que conocer las leyes o no hay que tener mucho cuidado con el tema de las leyes también, respetar mucho el país. Y yo creo que también es un tema de actitud, Alex. Nosotros tenemos Sí, que, definitivamente. sin dejar de luchar por nuestros derechos, ser agradecidos con este país que nos está abriendo las puertas, ¿no? Y que nos garantiza muchos derechos que en otras partes de la región, inclusive en otras regiones mucho más desarrolladas, no están garantizados, ¿no? Entonces, Brasil es un país bueno, es desafiador en muchos aspectos, pero también que abre las puertas y da muchísimas oportunidades. Entonces, mi mensaje es eso, las oportunidades que nos ofrezca Brasil, aprovechémoslas y también veamos la forma de contribuir al desarrollo de esta gran nación, ¿no? Que al final hace parte de ese agradecimiento, ¿no? La expresión de agradecimiento la hacemos siendo buenos ciudadanos, ayudando al prójimo, sea brasileño o venezolano, ¿verdad? Y respetando las normas del país. Así es, muchas gracias por los consejos, William. Yo aprovecho la oportunidad para decirle a nuestros hermanos venezolanos, William acabo de decir algo importante, es cuestión de actitud. Y esa actitud trae consigo el entender de que estos países a donde vamos no tienen responsabilidad desde un principio de esencia, no tienen responsabilidad con nosotros. Sin embargo, el hecho de abrirnos las puertas y dejarnos vivir en su país y ser parte de la comunidad de ellos, ya eso es bastante. Yo creo que lo mejor que pudiéramos hacer es sentir ese país que es nuestro, ojo, no sin olvidar nuestra amada Venezuela, pero hacerle sentir a esa comunidad de que somos parte de ellos y que vinimos a ayudar en la construcción de ellos. Y seríamos muy egoístas si no lo vemos así. ¿Por qué tenemos que luchar y trabajar para ser parte de ellos y ayudar a construir ese país? Porque ahora pasó a ser nuestro hogar. Tan simple como eso. Yo creo que si no perdemos ese norte, las cosas no van a salir mejor. Particularmente, y voy a hablar desde una perspectiva personalísima, no me quejo de este país, por lo contrario, este país, y lo digo con mucha responsabilidad, me dio más cosas de las que me dio mi país en muchos años. Lo digo con toda la responsabilidad. Evidentemente, la semilla, la formación, la orientación, los consejos vienen de mi país, pero la oportunidad me la dio este país. Y yo estoy muy agradecido con este país. Y pretendo trabajar no solo por este país, pretendo trabajar por mi Venezuela y pretendo que en algún momento de la vida tener la oportunidad de regresar a mi patria a construir como aprendido. Es lo que me encantaría transmitirle. William, vamos Sí. para la segunda parte. Gracias. Te estoy avisando, gracias por tu tiempo una vez más, gracias por permitirnos compartir contigo tanta información, gracias por estar abierto a escucharnos, por supuesto, porque lo acabas de hacer, y aquí estamos y seguimos en contacto. Si tienes algo que decir, con todo el gusto, adelante. No, solo saludar a la gente que nos está escuchando y bueno, estamos a disposición aquí. Mucho éxito a todos. Sabemos que emigrar no es difícil, no es fácil. Es un gran desafío, Sí, pero bueno, con todo en la vida es esfuerzo, ¿no? La vida es una lucha. Entonces, asumámoslo con la mejor actitud y tratemos de dar nuestro mejor para poder integrarnos a la sociedad brasileña y tener la vida digna que infelizmente en Venezuela hoy no podemos tener. así Y es. ese esfuerzo será recompensado. Gracias. Por aquí nos mandan saludos y bendiciones y éxitos a ambos. Felicitaciones a ambos por la entrevista. Te las hago llegar a ti. Muchas gracias, William. Te esperamos para la segunda parte, seguro que sí. A todos, gracias por asistirnos, gracias por estar con nosotros, gracias por también regalarnos de su tiempo y estar acompañándonos en esta conversación a William y a mí. Y seguiremos estando en contacto. Y lo que siempre les digo, Dios es tan magnánimo que nos regala todos los días 24 horas. El cómo gastarlo, el cómo invertirlo, solo depende de nosotros. Así que no pierdas esa inversión. Que pasen buenas noches, que Dios nos bendiga a todos. Chao, William. Saludos. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao.